Que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a la transmisión correspondiente a este último lunes del mes de diciembre y del año 2020. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha permitido hasta este día poder ser participante de su amor y de su misericordia para con nuestras vidas. Quisiera pedirles que, como siempre lo hacemos, pudiéramos venir en palabras de oración y poderle entregar al Señor este tiempo para que pueda ser Él quien nos bendiga y nos ministre a través de su palabra. Acompáñenme por favor a orar juntos. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, como lo hacemos día a día, como lo hacemos, Señor, cada día de transmisión en vivo y de transmisión, Señor, para con nuestros hermanos en todos los países que nos puedan estar viendo, Señor. En esta hora nos ponemos delante de ti, nos rendimos a tus pies, Señor, y reconocemos que necesitamos una palabra fresca que salga de tu boca para poder sustentar nuestras vidas, para poder, Señor, tomar alientos, cobrar fuerzas y ánimos, Señor, para que podamos cada día hacer mejor tu obra, hacer mejor, Señor, aquello por lo cual tú nos has escogido y nos has permitido, Señor, llegar hasta este momento en la historia de la iglesia. Te suplicamos, Señor, por favor, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos traiga esa palabra que pueda levantar nuestras rodillas, que pueda fortalecernos y afirmarnos, Señor, en el camino que te agrada a ti. Queremos aprender a vivir en santidad. Queremos aprender, Señor, a discernir los tiempos en los que vivimos, y eso solamente podemos hacerlo por medio de tu palabra, por medio del estudio, Señor, por medio del entendimiento que tú nos puedas dar cuando abrimos tu palabra. En esta hora te damos gracias y ponemos este tiempo desde el principio hasta el fin para que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi vida para la necesidad de cada uno de tus hijos. Te honramos, te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Nuevamente, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches y gracias por estar conectados con nosotros en este día. Tenemos el último lunes del mes de diciembre y del año 2020 y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha permitido sostenernos en pie. Qué bueno es el Señor. Y precisamente de eso quiero que hablemos en esta noche. Quiero que abramos la escritura y que veamos acerca de la compasión de Dios hacia su pueblo. La compasión de Dios. Esto es algo que se puede ver básicamente en toda la palabra de Dios. Cada historia que nosotros podemos observar en la Biblia, podemos ver, podemos casi palpar la compasión de Dios para con nosotros, la raza humana. Dios ha tenido misericordia de muchos seres humanos a lo largo de toda la dispensación en la que nosotros vivimos. Y definitivamente el Señor va a seguir teniendo compasión y misericordia hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Dios realmente es bueno, y eso es lo que nosotros debemos de estar seguros, y eso es lo que nosotros debemos de mantener bien vivo, latente en nuestra mente y en nuestro corazón con respecto a Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios lleno de compasión y de misericordia para con nosotros. Eso es lo que la Biblia nos dice. Hay una palabra que la Biblia la menciona. Esa palabra es la benignidad de Dios. Es similar a la bondad. La benignidad es un amor de Dios que nos da una y otra vez, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que fracasamos en muchas de las cosas que Dios nos envía a hacer. Dios sigue siendo bueno con nosotros. Dios sigue teniendo bondad con respecto a nosotros, sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos de estar seguros y firmes en nuestro Señor Jesús. Yo quiero que antes de empezar a ver, de hecho vamos a hablar acerca de la historia familiar de Oseas, el profeta Oseas. Pero antes de ver detalle a detalle lo que vamos a resaltar de la vida familiar de Oseas, yo quiero que nosotros entendamos cómo la misericordia, la compasión de Dios es tan grande para con todos nosotros, que realmente, como dice su palabra, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si hasta el día de hoy nosotros nos hemos mantenido en pie,
es porque Dios ha sido bueno, es porque Dios ha extendido su compasión y su misericordia para con todos nosotros. Dios no nos ha dado lo que nos merecemos. Lo que nos merecemos es castigo, lo que nos merecemos es corrección y disciplina. Mas sin embargo, Dios nos da mucho más de lo que nosotros nos merecemos. Dios nos castiga por momentos, pero también Dios nos da cosas buenas, como un padre sabe dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos también nos da a nosotros cosas buenas a pesar de lo que somos. Y esa debe de ser nuestra confianza. Mas sin embargo, no debemos de aprovecharnos de la compasión y de la bondad de Dios, porque puede llegar un momento donde Dios se canse y Él diga hasta aquí y no más otra oportunidad. Así es que es un balance el que nosotros debemos tener, estar seguros como hijos de Dios, que Dios es compasivo, misericordioso, amoroso, pero tampoco debemos aprovecharnos de la compasión de Dios. Quiero que leamos el primer versículo que está en el Salmo 8. Salmo capítulo 8, y ahí precisamente estos versículos que vamos a leer nos muestran ampliamente cómo el Señor extiende su misericordia para con nuestras vidas, su bondad, Él las extiende para con nosotros. Es el Salmo 109. Salmo 109, versículo 8 en adelante. Miremos lo que dice la Escritura de Dios con respecto al carácter de Dios. Salmo 109, versículo 8. Ok, creo que tengo mala la cita. Sí, anoté mal la cita, no es 108. Ok, lo que estos versículos nos estaban hablando precisamente es de la misericordia de Dios, de la bondad que Dios tiene para con nosotros, así como son los cielos, así como son tan amplios los cielos y la tierra, así es de amplia y mucho mayor es la misericordia de Dios para con nosotros. Es el Salmo 103. El Salmo 103, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios, misericordioso. Oiga cómo inicia este versículo 8 hablando acerca del carácter de Dios. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Todos estos versículos, hasta el versículo 17, a nosotros nos pueden dar una alegría, una esperanza al poder contemplar el corazón de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Dice que no contenderá para siempre, ni para siempre Dios va a tener el enojo hacia los seres humanos o hacia nosotros. Y dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es Dios para nosotros. Él es compasivo, Él es amoroso. Versículo 11, porque como la anchura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce, oiga, la bondad de Dios, la compasión de Dios para con nosotros no es en vano. Él conoce nuestra naturaleza, Él conoce de qué estamos hechos nosotros. Y dice el versículo 13, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, son pocos los días, los años que nosotros vivimos sobre esta tierra comparados con la eternidad. La eternidad no van a ser 10, 20, ni 100, ni 200 años. La eternidad
es sin límite. El tiempo que nosotros vivimos sobre esta tierra realmente es un tiempo corto. Dice la Biblia también en el Salmo 90, dice que la edad promedio del ser humano es de 70 años y en los más robustos 80, dice la Escritura. Pero este tiempo es corto comparado con la eternidad. Así es que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo. Dios se acuerda que nuestros años, que nuestros días son como la hierba, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la compasión de Dios reflejada en estos 17 versículos del Salmo 103. Ahora, yo quiero hablar de la compasión de Dios, pero en realidad quiero resaltar la historia del profeta Oseas. Probablemente todos nosotros como cristianos conocemos ya la historia de Oseas. Oseas es el primero de los profetas menores y no se le llama profeta menor porque sea de menos importancia su mensaje. Se le llama profeta menor o profetas menores, se les llama por la cantidad de capítulos que tienen en el libro que ellos escribieron. Así es que tenemos los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, porque tienen más número de capítulos. Pero los profetas menores se les ha dado ese nombre de profetas menores porque tienen pocos capítulos. Ahora, de hecho, Oseas tiene 14 capítulos, no es tan corto. Pero el punto, mis amados, que yo quiero resaltar del profeta Oseas, que es el primer profeta menor, el mensaje que Dios le dio a este profeta Oseas, realmente es un mensaje, es una historia llena de amor, de compasión, de fidelidad de Dios para con su pueblo. Oseas, él vivía, para ese momento todos nosotros sabemos que Israel ya se había dividido en dos. Estaba Israel del norte, que habían ahí viviendo 10 tribus, de las 12 tribus de Israel, 10 tribus estaban viviendo al norte, y a ese territorio del norte se le llamó Israel. Pero luego tenemos la parte sur, y en la parte sur habían viviendo solamente 2 tribus. Era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín las que vivían en la parte sur. Y a esta parte se le llegó a conocer con el nombre de Judá. Aquí vivían Judá, que era la tribu de Judá y Benjamín, pero al norte estaban las 10 tribus que se les llamó con el nombre de Israel. Toda esa historia nosotros ya lo conocemos como cristianos, pero Oseas en realidad él vivía al sur. Oseas vivía en Judá, mas sin embargo Dios lo llamó, Dios le dio un mensaje para que pudiera llevar al Israel del norte. Dios le dio el mensaje de amor, de compasión, de fidelidad para con Israel del norte. Ellos se habían básicamente prostituido. Ellos se habían vuelto tras otros dioses paganos que no eran el Dios Jehová de los ejércitos. Israel del norte estaba tan mal. No, Judá no estaba tan bien, pero comparado a Israel del norte, ellos estaban muy mal. Dios llamó a Oseas para profetizarles a las 10 tribus del norte, a Israel. Y el mensaje que Dios les dio era un mensaje donde Dios señalaba el pecado de Israel. Pero también Dios le decía a Oseas el juicio que iba a enviar a toda la nación de Israel.
Pero en tercer lugar, Dios escogió a Oseas también para poder profetizarle acerca de la restauración futura para Israel. Y esto a mí me encanta, este pasaje, esta historia que vamos a ver de Oseas, a mí me encanta, porque ahí podemos ver básicamente el carácter perfecto y santo de Dios. Si bien es cierto que Dios es lleno de amor, de compasión, de bondad y de misericordia, pero eso no deja inactivo el carácter de Dios, que también castiga, mete en juicio, da disciplinas a aquellos que lo abandonan o que caminan en pecado. Ese es un balance del carácter de Dios. Dios no solo nos va a dar bendición y bendición y bendición. Recordemos que también al pueblo de Israel Dios le dio bendición, pero a la par Dios también le dio maldición. Y no podemos ignorar la maldición. Necesitamos estar conscientes que Dios castiga. Así como es más alta su misericordia, su bondad y su compasión, también Dios tiene la capacidad de castigar, de disciplinar a sus hijos. Y Dios escoge a Oseas, el primero de los profetas menores. Dios lo escoge para poder profetizarle a la nación del norte, a Israel del norte, a las 10 tribus que vivían en la parte norte. Así es que Dios levanta a Oseas con un poderoso mensaje. Se cree que Oseas profetizó. Él estuvo funcionando como profeta aproximadamente 60 años para Israel. Imagínense la cantidad de tiempo que Dios le permitió vivir a Oseas, hablar, profetizar en nombre de Dios, advertir al pueblo de lo que les llegaría a pasar si ellos no se arrepentían de su pecado. Los contemporáneos de Oseas, los otros profetas que también estaban profetizando en diferentes partes, era Isaías, Amós y Miqueas. Estos eran los otros profetas contemporáneos de Oseas. Ahora, esto es a manera de introducción, porque todavía no he llegado al punto de mi mensaje. Oseas era un hombre realmente íntegro. Oseas fue escogido por Dios porque su manera de vivir era aceptable y agradable a Dios comparado al resto del pueblo de Israel. Oseas era un joven muy casto, muy puro, muy entregado a la obra de Dios y el ministerio que Dios le había encomendado. Mas, sin embargo, Dios le habla a Oseas, Dios le habla directamente y le dice: Oseas, yo quiero que tú hagas algo. Realmente no ha de haber sido nada fácil para Oseas lo que Dios le estaba pidiendo. Quiero que lo leamos en Oseas, después de Daniel, está Oseas capítulo 1, del versículo 1 hasta el 3. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que ellos eran reyes de Judá, porque ahí vivía Oseas en Judá. Pero también dice que estaba profetizando Oseas en los días de Jeroboam, hijo de Joacás, rey de Israel, a donde Dios lo iba a mandar a predicar. Oseas vivía en Judá, en la parte sur, pero Dios escogió a Oseas para que fuera a predicar a Israel del norte. Israel del norte, las 10 tribus que vivían en la parte superior de toda la tierra de Israel, eran muy rebeldes, eran muy obstinados, muy dados al pecado y a la idolatría. Cuando Oseas llegó a profetizarles lo que Dios les dijo que profetizaran, básicamente lo que Israel del norte hizo fue levantar becerros de oro. Pusieron 2 becerros, uno en la ciudad de Dan y otro en la ciudad de Betel, y le dijeron a todo Israel que adorara en esos 2 lugares. Lo que ellos estaban haciendo era prostituyéndose, haciendo adulterio espiritual, alejándose de Dios, y por supuesto que eso entristecía mucho el corazón de Dios. Pero Oseas fue escogido por Dios para hablar una palabra específica. Dice el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas,
Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Vamos a detenernos acá. ¿Sabe por qué? Porque todo el libro de Oseas, los 14 capítulos, podemos dividirlos de una manera muy fácil en dos partes. Los primeros 3 capítulos, versículo 1, 2 y 3, ahí se nos está hablando acerca de la vida familiar de Oseas. Ahí Dios, ahorita en los versículos que acabamos de leer, Dios le pidió que se casara con una mujer fornicaria. A pesar de que él era un hombre íntegro, a pesar de que él era un hombre casto y puro, Dios le pidió algo inaudito para un ser humano y para un hombre como Oseas. Dios le dijo: Oseas, quiero que busques una mujer fornicaria, una mujer con una moralidad bastante dudosa, que se casara con ese tipo de mujer, quería Dios. Pero en realidad Dios, por medio del profeta Oseas y la vida familiar de Oseas, lo que estaba mostrando era la manera en la que Israel vivía para con Dios su esposo, su hacedor y su formador. Los profetas en la Biblia, básicamente ellos vivían, experimentaban el mensaje que Dios les daba para el pueblo. El libro de Oseas, entonces, los primeros 3 capítulos nos hablan de la vida familiar de Oseas. Pero del capítulo 4 hasta el capítulo 14, básicamente nos está hablando de cómo Dios le habla a la nación de Israel y le muestra su pecado. Dios les muestra también el juicio, todos los juicios que iba a traer sobre ellos al haberse apartado de Jehová. Pero en tercer lugar, Dios les muestra su misericordia. Dios levanta a Oseas para profetizarles y hablarles también de la restauración que Dios iba a traer a favor de toda la nación de Israel después que pasaran el periodo de castigo, de prueba y de juicio que Dios traía sobre de ellos. Realmente es impresionante la historia de Oseas, porque un hombre muy pulcro, muy casto como él, Dios le dice: ve y cásate con una mujer fornicaria. Pero Oseas obedeció al mandato de Dios. No le importó lo que iba a decir la gente, no le importó su propia reputación. Oseas obedeció a Dios, buscó a una mujer fornicaria al igual que Israel y se casó con ella. Pero no, yo quiero enfocarme ahora en Gomer, la esposa de Oseas. La esposa de Oseas es una mujer, como ya lo dijimos en el versículo 3, dice, era una mujer fornicaria. Pero no solamente eso era Gomer. Gomer estaba representando, ella estaba haciendo figura de lo que Israel estaba haciendo para con Dios, su Señor y su Dios, su Hacedor. Oseas estaba básicamente representando el papel de Dios en medio de toda esa situación. Porque Oseas era ese esposo que se iba a mantener fiel, era ese hombre que se iba a mantener fiel a los votos del matrimonio, algo que Gomer no pudo cumplir, no pudo sostenerlo ni mantenerlo, así como Israel no podía mantenerse fiel a Dios. Constantemente Israel estaba volviéndose de Dios, estaba apartándose de Dios. Dice en primer lugar que Gomer era una fornicaria. Cuando Oseas la tomó por mujer, ella ya había tenido otros hombres en su vida. Imagínense qué duro. Yo me pongo en el papel de Oseas como hombre, pero también como mujer. No es fácil muchas veces las personas que han tenido que vivir situaciones de infidelidad en el matrimonio.
Pero Oseas tomó a esta mujer fornicaria porque Dios se lo había mandado de esa manera. Oseas se casa con ella, comienzan a tener 3 hijos, de hecho tuvieron, que más adelantito los vamos a ver quiénes eran sus hijos. Pero cuando ellos estaban ya casados, teniendo hijos, a Gomer no solamente era difícil su condición al principio como una mujer fornicaria, sino que también ahora Gomer, estando ya casada con el profeta Oseas, Gomer se sale de su casa, se olvida del pacto que había hecho con el profeta Oseas en el matrimonio, y ella se vuelve tras otros amores. Básicamente nos cuenta la historia de Oseas que Gomer se prostituyó. Dice capítulo 2, Oseas capítulo 2, y en el versículo 5 nos dice qué más hizo Gomer. Dice, porque su madre, dice Oseas, le está hablando a los hijos que habían tenido, porque su madre se prostituyó. Mire qué tremendo, qué duro para el profeta tener que hablarles esos a sus propios hijos. Les dice, su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, oiga lo que Gomer dijo, Oseas lo oyó y lo escribió: me iré tras mis amantes, me iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Mire, este versículo es sumamente doloroso cuando yo lo veo, no solamente porque Gomer se apartó de su esposo Oseas, sino porque Gomer se podría ver en el corazón de ella una actitud orgullosa, una actitud altiva. Ella dice, me voy tras los había hecho de ella los amantes, se había apropiado de ellos. Pero dice, ellos, mis amantes, me van a dar mi vino, mi pan, mi agua, mi lana, mi aceite, mi bebida. En pocas palabras, lo que Gomer estaba diciendo, mis amantes pueden saciar mis necesidades, mis amantes pueden suplir todas aquellas necesidades que yo tengo. Y mire, estamos hablando y comparando a Gomer con el pueblo de Israel. Israel era así. Israel era exactamente como Gomer. Ellos se apartaban, constantemente estaban apartándose de Dios. Solo miremos lo que dice Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y el versículo 13. El Señor ahora, por medio de otro profeta, Jeremías, Dios también le vuelve a hablar a la nación de Israel y les dice, 2:13 de Jeremías: porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice Dios, 2 males. Me dejaron a mí. Imagínense qué tristeza puede haber habido en el corazón de Oseas. La misma tristeza que había en el corazón de Dios al ver las actitudes de su pueblo Israel. Dice Dios, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que Israel había hecho con Dios. Se habían alejado sus vidas de estar con Dios en intimidad y en comunión. Pero muchas veces nosotros somos fáciles para juzgar a las personas y decimos, uy, qué bárbaro Israel, ay, qué bárbara Gomer, cómo dejó a su esposo. Muchas veces nosotros somos así. Déjeme decirle que en la naturaleza de todo el ser humano, no importa que sea usted y yo somos seres humanos, en la naturaleza del ser humano, desde el principio de la creación, siempre hay ese deseo de querer independizarse de Dios, apartarse de Dios, creer que no necesita nada de Dios. Muchas veces cuando estamos en necesidad, nosotros actualmente cuando estamos en necesidad, clamamos a Dios y lloramos, rogamos y le decimos, Señor, si tú me das un trabajo, Señor, si tú me provees económicamente, Señor, si tú me das. Y Dios en su amor, en su compasión y en su misericordia, Él extiende su mano y nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Pero ¿qué sucede cuando Dios ya nos ha dado lo que le pedimos? Comenzamos poco a poco a apartarnos, comenzamos a independizarnos de Dios, lo mismo que había hecho Israel, lo mismo que había hecho Gomer, lo mismo que hizo Adán y Eva en el principio en el huerto del Edén. La serpiente con su astucia habla con Eva y la serpiente le dice, no, cuando tú comas, le dice a Eva, de este fruto, no morirás, serás igual que Dios, vas a tener el mismo conocimiento que Dios tiene. ¿Qué era lo que Eva quería? Lo que Eva quería era independizarse de Dios. Ya no quería ella depender de Dios. Ahora ella quería tomar las decisiones por ella misma, por sí misma, sin tener que estar buscando y esperando en Dios. Eso es lo que el ser humano hace. A lo largo de toda la historia, el ser humano ha querido independizarse de aquel creador tan bueno, compasivo y amoroso que nos ha formado. Dios es nuestro Dios y fuera de Él no hay nada que pueda saciarnos en esta vida. Ningún ser humano puede ser feliz mientras se aparta de Dios. Ningún ser humano puede alcanzar su felicidad total cuando se aparta de Dios. Gomer representa claramente al pueblo de Israel y el pueblo de Israel representa toda la raza humana que somos nosotros. Constantemente estamos alejándonos de Dios, nos estamos siguiendo tras otros amores, nos estamos siguiendo tras otras cosas y abandonamos y dejamos a Dios. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las pruebas, comenzamos a clamar, comenzamos a buscar a Dios, comenzamos a decirle, Señor, ayúdame. Y Dios en su amor, en su gran compasión y fidelidad para con Él mismo, extiende una vez más su mano y nos saca del lodo cenagoso. Gomer entonces se prostituyó con otros amores. Ella orgullosamente y egoístamente, ella pensaba y decía, mis otros amores me van a dar lo que yo necesito. Así Israel también se apartó de Dios. Hasta el día de hoy la nación de Israel está apartada de Dios, aun y cuando Dios siempre guarda un remanente fiel y santo consagrado a Él. Pero en su mayoría el pueblo de Israel está sujeto a ese juicio que Dios les ha dado por sus actitudes rebeldes y llenas de adulterio espiritual. Gomer entonces no solamente era una mujer fornicaria, Gomer también se prostituyó, ya siendo esposa del profeta Oseas, ella se prostituyó tras otros amores, como lo vimos aquí en Oseas 2 y el versículo 5. Pero hay algo más que Gomer hizo. No solamente era fornicaria, no solamente se prostituyó, adulteró, sino que ella se olvidó. Ella simple y sencillamente se olvidó. No reconoció quién la estaba sustentando. Dice Oseas capítulo 2 y el versículo 8. Recordemos que el profeta Oseas es el que escribe su propio libro. Y Oseas dice en el versículo 8, y ella, Gomer, no reconoció lo que yo le daba, dice Oseas. Gomer, mi esposa, no reconoció lo que yo le daba. Yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multiplicaba la plata y el oro. Y todo eso que Oseas traía para ella. Hay algunas personas que han interpretado este versículo y no creo que estén lejos de la realidad. Oseas, como un buen esposo, como un esposo fiel a su esposa, a pesar de lo que ella estaba haciendo, lo que Oseas hacía era llevarle lo que ella necesitaba: trigo, vino, aceite, plata, oro. Lo que Gomer podía necesitar, se lo llevaba hasta la casa de sus amantes. Imagínense qué tremendo era el amor de Oseas para con Gomer. Le llevaba todo lo que ella necesitaba mientras estaba en la casa con sus otros amantes. Le llevaba para que no le faltara eso. ¿Y sabe lo que Gomer hacía?
todo lo que Oseas le llevaba para que ella pudiera sostenerse y mantenerse bien mientras estaba lejos de él, lo que ella hacía es que lo agarraba y lo ofrecía a sus dioses. Qué duro, qué tremendo. Todo lo que Oseas le daba a esos amantes, ella lo agarraba y lo ofrecía a los ídolos falsos, a los amantes y a las otras cosas a las que ella estaba. Esto es lo mismo que el ser humano, es lo mismo que Israel hace con Dios hasta ahora en día, en la actualidad, y muchos de nosotros también lo hacemos. Nos olvidamos después que Dios nos ha bendecido, después que Dios nos ha dado a manos llenas, después que Dios nos ha sustentado nuestras necesidades, nos olvidamos de darles gracias, nos olvidamos y no reconocemos que todo lo que tenemos ha sido por su amor, por su misericordia y por su compasión. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé un corazón, mis amados hermanos, en el cual podamos estar todos los días rendidos a los pies de aquel que ha dado su vida, su sangre, que ha sacrificado todo por amor a nosotros. Gomer tristemente no era así, pero el profeta Oseas estuvo dispuesto a sufrir todas estas cosas, porque él mismo era el mensaje que estaba profetizando Dios a través de su vida familiar. Oseas y Gomer, cuando estaban unidos en matrimonio, cuando estaban casados, ellos tuvieron 3 hijos. Pero también los 3 hijos que Oseas y Gomer tuvieron nos habla de lo que Dios, del trato de Dios para con su pueblo Israel. 3 hijos fueron los que ellos tuvieron. El primero de ellos está mencionado en Oseas capítulo 1 y en el versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Este era el primogénito que ellos tuvieron. El primogénito fue un varón y le iban a poner por nombre Jezreel. Jezreel lo que significa es Dios siembra. Y dice, porque he aquí, a poco, dice Dios, yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Con este primer hijo que Gomer y Oseas tuvieron, con este hijo llamado Jezreel, el mensaje que Dios estaba dando para Israel es que todos nosotros sembramos. Y después de que nosotros sembramos, obtenemos la cosecha, obtenemos el resultado de lo que hemos sembrado. Así es que Dios le dice, Jezreel le vas a llamar a tu primogénito, mostrándole a la nación de Israel que todo lo que ellos están sembrando, la infidelidad, el adulterio espiritual, todo eso que ellos están haciendo, yo voy a hacer en cierto momento que el reino de la casa de Israel sea quitado. El segundo hijo, en realidad es una hija la que tuvieron, está en el versículo 6. Dice, concibió otra vez Gomer y dio a luz una hija. Y Dios dijo, ponle por nombre Lo-ruhama. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Este segundo hija, ¿verdad?, de Oseas, es llamada Lo-ruhama, y su nombre significa no compadecida. Dios no se iba a compadecer más de su pueblo Israel por los pecados constantes que ellos estaban haciendo en contra de Jehová su Dios. Pero el tercer hijo que tuvieron está en el versículo 8 y 9, Oseas 1, 8 y 9. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió Gomer por tercera vez y dio a luz ahora otro varón. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-ami, el tercer hijo que tuvieron, significa no es pueblo mío. Imagínense qué tremendo. La vida de un profeta, la vida del profeta Oseas estaba hablando de la condición de toda la nación de Israel. Dios estaba mostrando cómo estaba
llegando al colmo. Ya estaba rebalsándose la compasión y el amor de Dios para con su pueblo. Al verlos que constantemente ellos pecaban y pecaban, hacían que el corazón de Dios se doliera y se dañara. Es tremenda la historia de Oseas y es fuerte porque no solamente era una mujer indigna de ser amada, era una mujer que sus 3 hijos también estaban hablando del juicio que Dios traería sobre toda la nación de Israel. Ahora, la historia no termina ahí. Dios una vez más, por medio de Gomer, la esposa de Oseas, Dios muestra cómo Él quiere restaurar a los caídos. La vida de Gomer básicamente nos está mostrando el gran amor y la compasión de Dios para todos aquellos hijos pródigos, aquellos que se han desviado, se han apartado del camino, pero que regresan por pura misericordia de Dios. Dios quiere traer de nuevo a todos aquellos que se han apartado de sus caminos. Dios quiere hacer volver el corazón de ellos para amarlo una vez más a Él. Dios es compasivo, Dios es amoroso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es el corazón de Dios. Dios no retarda su promesa, dice la palabra. Y como ya leímos en el Salmo 103, que dice, Él no guarda el enojo para siempre. Dios hace misericordia constantemente para con todos sus hijos, a pesar de que han pecado. No importa qué tan bajo caigamos, no importa qué tan lejos nos hayamos alejado de Dios. Dios quiere restaurar a la Gomer. Dios quiere restaurar a todo hijo pródigo que se ha apartado de Él. Y en estos tiempos futuros, en estos tiempos proféticos que la iglesia va a entrar y va a comenzar a vivir, va a venir cantidad de personas restauradas, van a venir cantidades de hijos e hijas que han abandonado los caminos de Dios, porque Dios les está dando una oportunidad más de arrepentirse. La compasión de Dios es inmensa. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es su misericordia las que nos sostiene hasta el día de hoy. Gomer fue restaurada. Gomer no solamente fue una mala mujer, Dios tuvo que tratar con ella. Dios tuvo que estrecharle en primer lugar el camino a ella. Mire lo que dice Oseas capítulo 2 y el versículo 6 y 7. Dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, el camino de Gomer. Rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Versículo 7. Seguirá a sus amantes. Gomer iba a seguir tras sus amantes, pero dice, no los va a alcanzar, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, a Oseas, porque mejor me iba entonces que ahora. ¡Qué tremendo! Estos 2 versículos lo que nos está mostrando en primer lugar es que Dios, aquellas personas que se han apartado de sus caminos, Dios comienza a estrecharles el camino malo en el que ellos van. Pero Dios lo hace, Dios acciona de esta manera para poder tratar con sus hijos y con aquellos que realmente le pertenecen a Él. La palabra de Dios dice que el que está en sus manos nadie lo puede arrebatar. El enemigo no puede arrebatar la vida de ninguno de nosotros mientras estamos en las manos de Dios. Pero como yo lo he dicho en otras ocasiones, nosotros voluntariamente nos podemos bajar de la mano de Dios para ir tras nuestros otros amantes. Pero cuando alguien se sale de la cobertura, cuando alguien se sale de la mano de Dios,
Dios va a llegar un momento donde va a estrechar su camino, así como lo hizo con Gomer, y ella va a reaccionar y va a decir: me iba mejor cuando estaba con mi primer marido, con Dios, con Oseas, me iba mejor allá. Y va a comenzar ella a entender los tratos y los propósitos que Dios tiene. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Qué preciosa es la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12 y el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama lo disciplina. Mire, este versículo es tan precioso y tan impresionante, porque la palabra de Dios dice: al que ama lo disciplina, al que ama no lo prospera, sino que lo disciplina. Necesitamos aprender a recibir la disciplina de Dios, pero su disciplina es porque nos ama, porque Él quiere que nos volvamos a sus caminos. Él quiere que volvamos a desposarnos en amor y en fidelidad con Él. Muchas veces cuando el camino se nos estrecha en algún momento, es porque simplemente Dios quiere que regresemos a Él, que volvamos a Él, que nos alejemos de esos amores con los cuales nos hemos ido, como lo fue con Gomer. Dice el versículo 7, todavía estoy en Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si no nos disciplina Dios, tengamos cuidado, probablemente es porque no somos hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, dice. Y dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, tirándonos cosas, aventándoles cosas a los hijos, ¿verdad? Dice, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios estrecha el camino, así como lo hizo con Gomer. Dios pone disciplinas para que nos volvamos a Él, para que nos recordemos que Dios es amor, que Dios nos trata realmente con brazos de amor, nos sostiene, nos estrecha para con Él. Y nada nos falta mientras estamos con nuestro buen Dios. En segundo lugar, lo que Dios hizo con Gomer, regresamos a Oseas capítulo 2 y ahora vamos a leer del versículo 14. Dice Jehová, pero he aquí, yo la atraeré. En segundo lugar, Dios estrecha el camino para que Gomer se vuelva a Oseas. Pero en segundo lugar, dice el verso 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En segundo lugar, Dios llevó a Gomer al desierto. El desierto espiritualmente nos habla también de las circunstancias difíciles por las que pasamos. Decíamos la semana pasada, cuando pasamos por experiencias difíciles, duras y dolorosas, no significa que Dios nos haya abandonado. Lo que significa es que Dios nos permite entrar a pruebas para mostrarnos su poder, pero para mostrarnos que nosotros solamente podemos permanecer firmes gracias a su amor y a su misericordia. Dios llevó a Gomer a ese desierto espiritual. Dios ha llevado espiritualmente a la nación de Israel
Dios los ha llevado a un desierto para que ellos puedan llegar a reconocer. Dios ha profetizado en su palabra, en estos capítulos, realmente en todo el libro de Oseas. Dios ha profetizado la restauración del pueblo de Israel, pero esa restauración se va a llevar a cabo hasta el tiempo del milenio, cuando ellos reconozcan, cuando ellos vean al Señor Jesús venir y ver los hoyos en sus manos, y ellos le van a preguntar: ¿qué son esos huecos en tus manos? ¿Qué son esas cosas que tú tienes en tu mano? Y Jesús va a sonreír y les va a decir: estos huecos me los hicieron en la casa de mis amigos. Y Israel va a entender, Israel va a reconocer que aquel Jesús que ellos crucificaron casi 2000 años atrás es ese mismo Jesús que ahora ha venido a restaurarlos, a sacarlos del juicio que por 2000 años ha vivido el pueblo de Israel. Dice el versículo 17, hablando de la restauración de Gomer, pero también de la restauración del pueblo de Israel. Oseas capítulo 2 y el versículo 16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ishi significa mi marido, y nunca más me llamarás Baali. Baali significa mi Señor. Eso es lo que Dios quiere. El punto al que Dios nos quiere llevar a todos es en una relación estrecha de amor. De hecho, la iglesia se debería de estar preparándose para entrar a bodas con el Cordero de Dios. Ahí nos casaremos con el Señor Jesús. Ahí le llamaremos mi esposo, mi marido, porque seremos uno con Él, una sola carne con Cristo. Dios estaba llevando por medio de un camino estrecho, por medio del desierto, estaba llevando a Gomer, pero todo eso era por amor, para que ella pudiera ser restaurada, para que Gomer se olvidara de sus amantes, se olvidara de los malos caminos en los que ella andaba. Así es que dice el versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de sus amantes, los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Eso es lo que Dios quiere hacer, una limpieza total, una depuración completa en nosotros, sus hijos, en su pueblo, en Gomer. Y dice el versículo 18, en aquel tiempo, en el tiempo del milenio, en aquel tiempo, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Habla del milenio. Eso es lo que se va a vivir en el milenio. Un reino de justicia, paz y gozo, donde Cristo y el rey David serán los reyes del milenio, y nadie sacará ninguna arma para matar a ninguna persona. Realmente ese tiempo será glorioso. Que Dios nos conceda que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podamos prepararnos para poder entrar a esa nueva dispensación que es el milenio. Y dice el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Gomer, mis amados, realmente fue restaurada. Gomer fue perdonada de su mal camino, de su mal proceder. En estos 6 minutos que me restan, quiero rapidito que veamos a dónde fue restaurada Gomer. Capítulo 3, Oseas capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová. Dios le habló nuevamente a Oseas, y Dios le dijo: ve, ama a una mujer amada de su compañero. Se refería a Gomer, aunque adúltera,
como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. Dice Oseas, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un gomer y medio de cebada. Lo que hizo el profeta Oseas para traer de nuevo a Gomer a su casa como su esposa nuevamente, lo que Oseas hizo fue ir al mercado de esclavos. Ya Gomer había caído tan bajo que después de haber andado con todos sus amantes, después de haber adulterado como ella quiso, la historia no nos dice específicamente, pero es muy válido. Algunas personas explican y dicen, no sabemos exactamente cómo fue a parar al mercado de esclavos, pero probablemente uno de sus amantes la vendió como esclavo. Y allá estaba Gomer, sucia, sin ropa, ultrajada y sin nada. Pero Dios le dijo a Oseas, ve al mercado de esclavos y cómprala por 15 siclos de plata. Y ahí es donde a mí me impresiona la palabra de Dios. El número 15 nos habla de separación. Eso es lo que Dios hace con cada persona que está en el mercado de esclavos, en el mercado del mundo de Satanás, en las garras de Satanás. Las personas son sacadas del reino de las tinieblas y pasadas al reino de la luz. El número 15 nos habla de separación. Dios separó a Gomer, Dios la sacó del mercado de los esclavos. Y la plata, precisamente la plata nos habla de redención. La plata nos habla de cómo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha sacado de un lugar horrible para sentarnos en un sitio de honor, para sentarnos en el trono juntamente con Cristo si es que padecemos con Él. La historia de Gomer realmente nos muestra la compasión de Dios, no solo para con Gomer, sino para con Israel, sino que también para con nosotros. La historia de Gomer, una mujer que vivió como quiso, mas sin embargo, al final Dios la restaura, Dios la limpia, Dios la salva, Dios la saca. Y por último, Dios dice, voy a hacer pacto con ella y nunca, nunca, nunca más se volverá a sus amantes. Que Dios haga eso en nuestras vidas, que nosotros podamos mantenernos fieles a Dios, no porque pasamos por las circunstancias difíciles, no porque Dios nos estrechó, no porque Dios nos llevara al desierto para hablar a nuestro corazón, sino que nosotros podamos mantenernos fieles a Él por amor, por agradecimiento al sacrificio supremo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. De esta manera, mis amados, concluimos la compasión de Dios para con su pueblo. Israel será restaurado y eso es algo que a mí me llena de alegría y de esperanza, porque ahora cuando vemos el pueblo de Israel tan duro, sufriendo por una otra cosa, y de repente de los países lanzan misiles, tiran bombas y ellos comienzan como hormiguitas a levantar todos los escombros. Definitivamente los juicios de Dios están sobre ellos. Pero Dios ya ha prometido la restauración de su pueblo Israel. Y junto con Israel, junto con ellos, nosotros podemos ser parte de ese tiempo, del milenio donde vamos a gozar de Cristo como nuestro Rey. Que Dios nos dé fuerzas para mantenernos firmes, para mantenernos fieles a Dios, para no volvernos en pos de otros amores. Nosotros como gentiles no somos diferentes como Israel. No somos diferentes de Israel. Nosotros también nos vamos tras nuestros ídolos y nuestros amores. Que Dios nos ayude, que Dios nos limpie y nos saque todos esos ídolos que tenemos en nuestro corazón
Y alguien puede decir, no, yo no tengo ídolos, eso allá, miren la iglesia tradicional, allá hay ídolos. No, yo no tengo. Un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en su vida. Ahora pregúntese si tiene ídolos. Oremos en esta noche. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Tu amor y tu compasión son grandes, Dios mío, para con tu pueblo Israel, para con Gomer y para con nosotros también. Señor, por favor, permítenos caminar en fidelidad. Permítenos, Dios mío, caminar y desposarnos contigo en fidelidad. No ir en pos de otros dioses, no ir en pos de otros amores, de otros amantes, Señor. Queremos consagrar nuestra vida, nuestro corazón a ti. Que nuestro amor, Señor, sea únicamente para ti. Que nuestra vida esté rendida únicamente a ti, Señor. Te ruego que nos des las fuerzas para avanzar hasta la meta, para poder llegar, Señor, y cumplir todo aquello que tú tienes en tu corazón para nuestras vidas. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y te ruego que continúes guardándonos con la sangre y cubriéndonos con esa sangre poderosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una bonita noche y que pasen un feliz año nuevo. Bendiciones.